El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 5, versículo 18 a 19. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Koro Shalom y Orquesta Nisi glorificarán a Dios con su alabanza. En nuestra alma tenemos la luz eterna que el Señor nos dio. Solo cuando ofrecemos al Señor a nosotros mismos, el Señor brillará en la luz. Levántate y ve al mundo que es oscuro y no tiene esperanza. Brilla tu luz para que todas sepan. Ve al mundo con la luz. Ve al mundo con la luz. Vemos la luz apagada en el corazón de hermanos. Las hermanas que dejan al Señor están perdiendo la vida de luz. Levántate y levanta al que sufre en la oscuridad. Brilla tu luz para que todos sepan. Cuando unimos la luz y oramos al Señor, Él nos responderá con sinceridad. Levántate y abraza el dolor de hermanos débiles. Protege a los hermanos débiles. Brilla tu luz para que todos sepan. Ve al mundo con la luz. Ve al mundo con la luz. Brilla tu luz. Tenemos la alabanza especial a cargo del equipo de misión a Israel y Moldova, que fue dirigido por la pastora Sujin Lee del 5 al 14 de septiembre.
Primera alabanza es de equipo Power Worship. Expresará con danza tradicional la esperanza hacia el Señor que nos salvó. Segunda es de la diaconisa Ju Seong-gyul. La alabanza rusa exaltará el nombre del Cordero Santo, el Señor. The second song is offered up by Deaconess Seong-gyul Ju. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, משיח, משיח, משיח. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. שיבוא, יו. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. 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 אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. שיבוא, 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 שיבוא. משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל מי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. שיבוא, 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 שיבוא. משיח, שיבוא. משיח, שיבוא. משיח, שיבוא. משיח, שיבוא. משיח, משיח. איי, 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 איי. משיח, משיח, משיח. Аллилуйя! Прославим нашего Господа! Я вижу Иисуса славнее и сильнее, и ярче, чем от солнца свет сияние. Я вижу Иисуса, славой облеченный, Он вошел, и лица Его наполнили.
ángel está clamando, tú eres santo. Todas las criaturas gritan, tú eres santo. Sentado en el Glorifiquen 다시 de 한번 nuevo, por 영광 favor. 돌려 Glorify 주시겠습니다. God once again. Аллилуйя! Открывай свое сердце для Господа, и пусть искренняя хвала и слава, она течет для Христа. О, аллилуйя! Благ наш Господь, ибо милость Его во веки. Благ наш Господь, ибо милость Его во веки. Пусть все народы, все племена придут и прославят Иисуса Христа. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Adoramos al Señor, a todos, за то, кто Ты todas las есть. criaturas. Хвала Тебе! Servimos al Señor. Аллилуйя, аллилуйя.
Dios siempre es bueno. Господи, по милости Бога веки. Благ наш Господи, по милости Бога веки. Благ наш Господи, по милости Бога веки. Благ наш Господи, по милости Бога веки. Todos tribus, todas las generaciones, para siempre, adoramos al Señor. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, кто Ты есть. Хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, кто Ты есть. 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 Glorifica nuevamente, por favor. Please glorify God once again. כל הכבוד לאלוהים, כבוד ארץ לאלוהים. Слава Богу! Давайте прославим Господа! Подвесьте на свете и слезет свале. Наш Бог всемогущему, что творил небес, построн на земле. Наш Бог Mi Señor, Хвалите явление, так жизнь дан. Пусть Евангелие, Евангелие звучи, и возвестите миру о том, как Он наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий, праведный, землей и небом всё. Подвластна Ему наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий, праведный, землей и небом всё. Подвластна Ему наш Бог всемогущий Бог. Он наш великий Бог, аллилуйя! Давайте хлопаем! Наш Бог всемогущий Бог! Еще раз! Подвесьте на свете и слезет свале. Наш Бог всемогущий Бог, что творил небес, построн на земле. Наш Бог всемогущий Бог. Хвалите пламенье, так жизнь дан. Пусть смелее Евангелие звучи, и возвестите миру о том, как Он наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий, праведный, землей и небом всё. Подвластна Ему наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий, праведный, землей и небом всё. Подвластна Ему наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий, праведный, землей и небом всё. Подвластна Ему наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий, праведный, землей и небом всё. Подвластна
걸로 Glorifica de 영광을 nuevo, por 돌려주시겠습니다. favor. Again, they will glorify God. piace y ser sesamerla y ser Te gozo en decirlo, con todo mi corazón. Lugar con que siempre soñaba. Un lugar que está lleno de árboles y flores bonitas. Soñé con el reino del cielo. Nueva Jerusalén. Al llegar al castillo, siento gozo y felicidad. Soñé con el reino del cielo. Las tierras del pastor. Este gozo indecible recorriendo todo mi corazón. Lugar con que siempre soñaba. Nueva Jerusalén. Este gozo indecible recorriendo todo mi corazón. Lugar con que siempre soñaba. Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. 아름다운 예루살렘까지 이끄신 아버지께 모든 감사와 영광을 박수 올려드립니다. 할렐루야! Guía a nosotros a la Nueva Jerusalén. Ahora, en vez de pastor principal, la evangelista Kukyong-ha va a predicar el sermón titulado El Señor del Sacrificio. Antes de empezar la prédica, les presentaré un misionero. El evangelista Kim Gilmo de la iglesia Yamagata en Japón están participando en el servicio. Cuando se levante, por favor, le dan la bienvenida con gran aplausos. Muchas gracias, la alabanza de coro Shalom y la orquesta Nisi. Y también gracias por la interpretación del equipo de viaje misionero a Israel y Moldova. Y también gracias al equipo de Canal GCN que preparó Manmin Magazine. Amados hermanos, siente orgulloso de ser los miembros de Manmin, ¿no? A través del canal de GCN, la diaconisa Josunja también confesó que qué benditos los miembros de Manmin. La única razón por la que nos encontramos con nuestro pastor principal, podemos gozar de la vida lleno de la paz. Entonces le damos toda la gloria a Dios el Padre con gran aplausos por el gran poder.
También le damos gracias al pastor principal con confesión. Gracias, te amo. Amado pastor, gracias, te amo. Amados hermanos, hasta ahora he predicado a base de la prédica del pastor titulado Mensaje de la Cruz. En la prédica pasada les comenté las 4 razones por las que Jesús pudo ser nuestro Salvador por el mensaje titulado Camino de la Salvación. La primera condición de ser Salvador es que debe ser un ser humano, cual es el pariente de Adán. Al mismo tiempo, no debe ser descendiente de Adán, es decir, no hay que nacer con el pecado original. Además, nunca deberían cometer el pecado durante la vida. Si no tienen este tipo de pecado, pueden adquirir la fuerza espiritual para redimir el pecado, pero si no tiene el amor, será inútil. Pero entre la humanidad, Jesús cumplió de manera perfecta estas condiciones. Eres la única persona de cumplir estas condiciones. A través de estas condiciones, cumplió toda la providencia y nos salvó por su sangre preciosa. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en una cosa. Hasta que se realizó la providencia de salvación, la vida de Jesús fue compuesta conforme a la ley espiritual y la providencia de Dios de manera perfecta. No hay ninguna parte que pasó sin razón. Lo que Jesús fue puesto en el pesebre y que vivían en esa tierra con pobreza, tienen razón específica que pasó así. Además, lo que fue azotado, que llevó la corona de espinas, que se colgó en la cruz madera y que las prendas de vestir de Jesús fue divididas en 4 partes por los soldados, que derramó la sangre y agua sobre un soldado, le abrió el costado con una lanza. Todo esto fue realizado por la providencia de Dios. Y a través de esta providencia podemos darnos cuenta de la gracia de Dios que siempre nos da la bendición. Por lo tanto, el título de prédica de hoy es el Señor de sacrificio. A través del sacrificio del Señor les presentaré qué tipo de bendición hemos recibido. Y para esto yo les explicaré la obra del Señor en por las varias prédicas. En la próxima prédica les explicaré el castigo grave de Jesús que recibió luego de que había sido entregado a los malos. Mientras tanto, hoy nos enfocaremos en la providencia que Jesús fue puesto en el pesebre y que vivía con pobreza, aunque él había vivido con riqueza celestial en el cielo. En ambas providencias contiene las bendiciones para nosotros. Espero que nuestros amados hermanos encuentren esta bendición y lo toman suya. Además, anhelo que sienten el amor Padre Dios y que nos dio su unigénito y el del Señor que se sacrificó todo por los pecados. Ruego en el nombre del Señor que reciban las bendiciones dadas por el nombre del Señor de parte de Dios y que agradezcan y glorifican de todo nuestro corazón. Amados hermanos, antes de empezar el mensaje de hoy, primero voy a resumir las prédicas pasadas. A través de varias prédicas pasadas, yo les expliqué la grandeza y el amor de Padre Dios. Además, les comenté la razón por la que Dios, quien es perfecto, decidió el cultivo del humano. Es porque Dios tiene no solo divinidad, sino la naturaleza humana también, así que aspiraba a los que pudieran compartir su inmensa gloria y amor. Para conseguir esta esencia, el cultivo de humano es indispensable. Es porque solo cuando experimentan la relatividad y el proceso de desechar la maldad, pueden sentir el amor de Dios desde lo profundo del corazón y ofrecer la gratitud verdadera. Además, al ver a Lucifer, que acabó por traicionar a Dios, ya que no experimentó el cultivo, hemos sentido la importancia del cultivo. Dios, que había sufrido por la traición de Lucifer, venció esta tristeza por la esperanza e inició la obra de la creación por 6 días. Y en el 6º día, Dios formó al hombre por su mano y le sopló el aliento de vida por fin. Creo que se extendía la tierra hermosa y limpia cuando Adán abrió los ojos por primera vez. Quizás Dios de eternidad también estaba al frente de él con una gran sonrisa.
Dicen que Dios se rió mucho al ver el nacimiento de toda la criatura y el primer hombre, Adán, que habían criado por 6 días. Retumbó su risa por todo el universo. Luego de esto, Adán vivía por mucho tiempo en el jardín de Edén y se gozaba de gran potestad como el gobernador del segundo cielo, en donde está el jardín de Edén, y del primer cielo, en donde está la tierra. Pueden hacer todas las cosas, podían visitar todos los que querían visitar. También pueden comer todas las cosas excepto una cosa. Esto es el fruto de la ciencia del bien y del mal que se plantó al lado del árbol de la vida en el centro del jardín de Edén. Luego de transcurrir el largo tiempo, un día Eva llegó a comer esta fruta siendo tentado por la serpiente. Y también Adán comió frutos. Así, Adán y Eva cometieron pecado y llegaron a ser el siervo del pecado. Así, alejando de Dios, llegaron a pertenecer a los enemigos diablos, Satanás, quienes son el gobernador del pecado. ¿Cómo llegó a ser el siervo del pecado? Fue quitado la potestad de reinar toda la criatura de esta tierra a los diablos. Antes, los enemigos diablos y Satanás no se atrevieron a codiciar el jardín de Edén gobernado por Adán. Sin embargo, porque nuestro Padre Dios le permitió a Adán gobernar este mundo. Sin embargo, luego de cometer el pecado, se fue quitado esta potestad. La situación fue invertida por completo. Estaban en las circunstancias desfavorables que debían sufrir la prueba otorgada por los diablos y Satanás y marchar al infierno al final. Se les explicó la ley espiritual escrito en Número capítulo 6, versículo 23, cuál es la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios ya sabe todo esto. Dios ya supo que Adán y Eva llegaron a comer el fruto de ciencia del bien y del mal, y también los hombres no fueron salvados por su propia fuerza. Por eso preparó la manera de salvar a todos los humanos corrompidos. Entonces, y en el momento que los humanos llegaron a ser malditos por el pecado, ya profesó esta manera. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Aquí, la mujer significa Israel, y la simiente suya significa el Salvador, y la serpiente indica a los Satanás. Y lo que la serpiente herirá en el calcañar de la simiente de la mujer significa que fallecería el Salvador cuando fueron clavados sus pies. Además, lo que simiente de la mujer herirá en la cabeza de la serpiente se le refiere a lo que el Salvador le dañará grandemente, quebrantando toda potestad de la muerte de los enemigos diablo y Satanás. Mientras dijo Padre Dios, Sadán se dio cuenta del significado de esa palabra. Por lo tanto, empezó a buscar por Israel a quien sería el Salvador, teniendo la potestad de aire. Pensaron que no sería herida su cabeza si matara a la simiente de la mujer antes de que esta simiente heriría su cabeza. Por esta razón, siempre que aprecian los profetas de Dios, los persiguen bastante. Cuando llega el momento adecuado, nuestro Señor Jesús nació en esa tierra. Los Satanás se valieron de cualquier habilidad para matar a Jesús. Entre ellos, usaron la ley. Herodes, que escuchó la noticia del nacimiento de Jesús, lo hizo matar a todos los bebés en Belén que tuvieron menos de 2 años. Pero Jesús se escapó a Egipto de antemano. Pero los enemigos de diablo Satanás seguían persiguiendo a Jesús, tentado al corazón de los malos. Si vemos la parte posterior de la obra de Jesús, podemos observar que los fariseos y los saduceos hicieron la expedición hasta Galilea desde Jerusalén para obstinarse contra Jesús. Sin embargo, siempre hacían así. Jesús evitaba la crisis de manera sabia, o solía frustrarse enteramente por la respuesta sabia. Mientras tanto, cuando vino el tiempo que Dios permitió, fue capturado por los malos. Los enemigos diablo y Satanás, que habían matado a Jesús, pensaron que podían gozar de la potestad de la muerte para siempre, ya que falleció el Salvador, quien iba a quitar su potestad. Estuvieron excitados pensando que ellos mismos derivaron el plan de Dios. Sin embargo,
La sabiduría de Dios está en este punto. Ustedes ya saben el significado de esto. Nuestro Señor no tuvo el pecado. Aunque nació con hombre, cual fue el pariente de Adán, no fue la descendiente de Adán, ya que fue concebido del Espíritu Santo. Como no tuvo el pecado, tuvo potestad de ser la luz. Y como tuvo el amor completamente, fue apto para ser el Salvador. Así, en el momento que mató a Jesús, los enemigos diablo y Satanás llegaron a violar la ley espiritual importante. En otra palabra, la ley, la paga del pecado es muerte. Nuestro Jesús, que no tuvo el pecado, no tiene ninguna razón que debería morir, según la palabra, según la ley espiritual. Sin embargo, los enemigos diablo y Satanás mataron a Jesús. Cuando violen la ley, siempre acompañan el justo castigo. El justo castigo para los enemigos diablo y Satanás es liberar a los que se arrepientan y vivan según la palabra de Dios, dependiendo la sangre preciosa de Jesús desde la potestad de la muerte. ¡Qué maravillosa providencia de salvación! La ley de que la paga del pecado es muerte es el motivo de la humanidad se marcha en la muerte. Al mismo tiempo, es la manera de ser salvos. Además, la profecía en el capítulo 3 de Génesis, la simiente de la mujer herirá en la cabeza de la serpiente, también cumplió perfectamente. Además, tal como dijo el versículo de hoy, a través de la obediencia de Jesús, muchos llegaron a ser justos. Aunque los enemigos diablo y Satanás se sienten afligidos al darse cuenta de esa verdad, ya fue muy tarde. Debido a la resurrección de Jesús, quien no necesitó estar encadenado a la muerte, se quebrantó la potestad de la muerte. Y aparecieron los que ser salvos. Entonces, los enemigos diablo y Satanás le conocen su derrota sumisamente. No es así. Aunque se abrió el camino de la salvación, impidieron que ni una alma tomara este camino. Los hacen gozar de las cosas mundanas y siguen inspirar su idea para tentarlas. Cuando vivamos según la palabra de Dios, rechazando esta tentación, podemos recibir la salvación, cual es el regalo, no esperando nada. Vivir según la palabra de Dios es vivir bajo la luz. Es una manera de unirse con nuestro Señor. Pero los que no creen este camino de la salvación no pueden entender a nosotros, porque nos esforzamos al reunirnos en el santuario, ahorrando el tiempo mientras otros descansen, coman y salgan. Pero nosotros ya sabemos, vivir según la palabra de Dios es el camino de la salvación, y esto es la manera de sentir felicidad. Cuando cumplimos el día del Señor completamente con diezmar de manera perfecta, podemos ser protegidos de parte de Dios. Cuando nos dedicamos más al reino de Dios, nos convertimos más sanos. A veces parece que es difícil orar cada día, pero a través de esto, nuestra fe ha sido crecido y llegamos a mantener la paz en nuestro corazón contra cualquier circunstancia. Sobre todo, podemos llegar al reino del cielo. ¡Qué gracias hemos recibido! Mientras los que no sepan el camino de la salvación vivan con dificultad, ahorrando la propiedad en esa tierra, estamos acumulando las joyas preciosas en el reino del cielo. Por esta razón, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amados hermanos, sin embargo, si nuestro Señor no hubiera venido en esta tierra, ¿cómo habríamos podido recibir esta bendición? La razón por la que podamos gozar de esta bendición es por el sacrificio de nuestro Jesús. Ahora, voy a explicarles qué sacrificio nos dio Jesús para nosotros, narrando la historia de su venida desde el cielo hasta su muerte. Espero que reciba mucha gracia a través de ese mensaje. Amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, quien ha existido como un Dios desde antes de la eternidad, ideó el cultivo de humano y se dividió a sí mismo en Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aunque Dios el Hijo tiene el rango como Hijo de Dios, al mismo tiempo eres en forma de Dios.
Por lo tanto, tuve la sabiduría y potestad de Dios y su gloria fue inmensa. Siempre acompañaba con Padre Dios y creó toda la criatura junto con Padre Dios. Por esta razón, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Como ustedes saben, usan la palabra nuestra cuando indican no solo una persona, sino los varios, incluyendo uno mismo. Si Padre Dios creó esta tierra solo, no usaría la palabra nuestra. Entonces, ¿creen que lo hizo con los ángeles o con querubines? No es así. Es un versículo que podamos adivinar que Dios de Trinidad hicieron juntos la obra de creación. El Hijo de Dios acompañaba por mucho tiempo para compartir su corazón y el amor con Dios. Como Él es en forma de Dios, como Espíritu Santo, su corazón y pensamientos son iguales que los de Dios. Por lo tanto, ellos tres se conocen y se entienden muy bien, también se aman tanto. Después de pasar mucho tiempo, empezó el cultivo de humano. Jesús, el Hijo de Dios, vio la traición de Adán y el asesinato de Caín. También vio la maldad de los humanos que no entraron ni una persona al arca, a pesar de que Noé anunció el juicio por 120 años. Además de esto, observó que funciona el punto capital del pueblo escogido Israel a través de Abraham. También oyó el llanto de los descendientes de José cuando buscaron a Dios bajo el sufrimiento en Egipto. Por esta razón, fueron tomados como rehén del imperio de Babiel. En ese momento también lo observó. Mientras tanto, hace 2000 años, el pueblo de Israel buscó al Salvador cuando el imperio de Roma los gobernó. Al llegar el tiempo elegido por Dios, Jesús vino a esta tierra para llevar a cabo la tarea del pueblo salvador. Pero para nuestro Jesús, venir a esta tierra fue gran sacrificio para Él. Dejando toda la gloria celestial, debían venir esta tierra. Si no tiene amor, no es posible que el Creador, quien es infinito y perfecto, fue concebido por criatura. Además, aunque no han cometido pecado, deberían poner la figura de pecador. Además, no podían llamar a su amado Padre Dios como Padre, porque el pecador es el enemigo de Dios, así que no pueden llamarlo como Padre. Por eso nuestro pastor principal también nos dijo que los que cometieron el pecado de la muerte no deberían llamar a Dios como Padre, sino Dios, porque nuestro Dios no se agrada. Por esta razón, no solo por su vida en esta tierra, sino en el momento que fue colgado en la cruz, no pudo llamarlo Padre, sino Dios. Cuando estuvo en punto de morir, luego de lograr toda la providencia, pudo llamar a Dios como Padre para dejar a las almas en su mano. Nuestro Hijo de Dios ya saben que deberán sacrificarse mucho para llevar a cabo el papel de Salvador. Al mismo tiempo, supo que esto fue la única manera para salvar a los pecados. Además, nuestro Jesús supo el corazón del Padre Dios que compadeció a los pecadores, por eso tomó este camino. Hay una confesión de Jesús que ofreció a Padre Dios mientras esperaba venir a la tierra en el reino de los cielos. Yo quiero compartir esta confesión. Padre, espérame solo por un momento. Este es el título de esa confesión. La voluntad del Padre, su corazón del amor. Para mí, el hecho de que debo apartarme del Padre me da gran tristeza. Pero este hecho también es la expresión del amor para mi Padre. Será un momento corto. Como la hermosura de esta tierra no es comparable a la de esa tierra. Mi corazón del amor les será tan inmenso que no podrán considerar. El corazón del Padre que me envió, el gran amor de mi Padre, y el día que se mostrará ese amor ante ellos. Esto es la razón por la que mi Padre me envió. Hasta el día que tome este camino con mi Padre, tendré gran espera por un tiempo. Padre, ya preparo todo. Me marcharé ahora. Espérame solo por un momento. El amor de Padre brillará hermosamente.
Esto es la confesión de Jesús cuando estuvo listo para venir a esta tierra, dejando el trono celestial de la gloria para llevar a cabo el papel como Salvador. Y el Hijo de Dios fue concebido por Virgen María, por el Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando vino el mes de parto, Virgen María fue a Belén junto con su marido José. En esa época, Roma gobernó a Israel. El emperador romano ordenó a todo el pueblo el registro civil. No obstante, no hubo ni un hospedaje en Belén en esa época. Aquí, el hospedaje indica que quedarás en la casa de otra persona desconocida en la zona extraña. Es como un hospedaje en la residencia privada. Aunque visitaba varios hospedajes, no conseguía ni una habitación vacía. Afortunadamente, consiguieron un establo vacío. Allí, Virgen María dio a luz esa noche. Pero no hubo donde poner a Jesús. Lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre, que es donde se ponen el alimento para los animales. Sin embargo, algunos piensan así. Normalmente los bebés nacen en cómodas habitaciones y los acuestan en confortables cunas. En el pasado, cuando no había cunas, colocábamos gruesas mantas y ahí poníamos a los bebés recién nacidos. Por muy pobres que sean, dan a luz en una habitación cómoda. Sin embargo, ¿por qué Jesús, el único unigénito Hijo de Dios Todopoderoso, nació en un establo y fue puesto en un pesebre? Por mucho que la gente estuviera en Belén en ese momento, porque Dios omnisciente y omnipotente no preparó ni una habitación por el nacimiento de Jesús. No es así. Aquí también está la providencia de Dios para bendecirnos. Primero, la razón por la que Jesús fue nacido en un establo y puesto en un pesebre es para hacernos saber que el hombre no es diferente a un animal. Al escuchar esto, algunos podrán preguntarse, ¿por qué el hombre es como un animal? Pero si piensan en la maldad del ser humano, se darán cuenta que muy frecuentemente es peor que la de los animales. Además, podemos ver que existen algunos hombres peores que un animal. Nuestro Padre también dijo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 18, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y que para que vean ellos mismos son semejantes a las bestias. Es decir, cuando Dios probó al hombre, el hombre no fue diferente a un animal. Los depredadores, como los leones, leopardos, no matan a los animales innecesariamente, a menos que estén hambrientos o que peligran sus vidas. También incluso entre los animales hay algunos que no cambian de parejas en toda su existencia y que llegan a sacrificarse por sus cachorros. Además, existen los animales que viven con tristeza hasta el fin de su vida si su pareja se muere. The dogs in your houses are faithful to you, right? They too will sacrifice their lives for their masters sometimes. You may be, hardly heard a dog, betraying its master. Los perros en sus casas son fieles a sus dueños y en algunas ocasiones también se sacrificarían por sus amos. Muy rara vez he escuchado que un perro traicione a su dueño, pero nosotros, los seres humanos, los señores de todas las criaturas, muchas veces se convierten peores que los animales, creyendo su poder, irritando a los otros. Además, agrupando con sus amigos, torturan a los débiles. Estos días, el problema de la novatada entre los estudiantes va empeorando en nuestra sociedad. Además, se ocurre con frecuencia el deleito involuntario por la razón por la que no le cae bien, a pesar de que no tengan ningún rencor contra la víctima. Un día un asesinato entró a la policía y la policía preguntó a ese asesinato. En esa época existía el teléfono el teléfono público en la calle y ese asesinato dijo que lo mató a otra persona porque esa persona
llamó por teléfono por mucho tiempo. Y además asesinan indiscriminadamente a mujeres, niños y heridos o enfermos. Además, entre las familias y vecinos es muy difícil conseguir el amor verdadero. La tasa de divorcios crece constantemente. Debido a la codicia de ganancias entre los padres e hijos y entre los hermanos, se luchan o hasta matan entre sí. Si no obtienen un beneficio para ellos mismos, traicionan a sus padres, maestros, aún a sus vecinos, viejos amigos. A menudo encontramos personas que pagan mal por bien. Las personas se venden, se compran y algunas veces incluso venden a sus propios hijos. Si ven las noticias diarias, tratan varios asuntos tan horribles que no podemos imaginar fácilmente. Al ver esto, no pueden decir que los hombres son mejores que los animales. Pero los humanos no fueron así desde el principio. En el principio, Dios hizo al hombre a su imagen santa y buena. Pero desde la caída de Adán, el hombre se convirtió en pecador y perdió la imagen buena de Dios. Su espíritu murió y vivió solo con su alma y su cuerpo, por lo que llegaron a ser como los animales que solo tienen alma y cuerpo. Y en la medida que sus corazones se fueron manchados más y más con el pecado, siguiendo la lujuria y sus deseos, llegaron a cometer muchas clases de pecado. Entonces, ¿cómo puede un hombre así, que se han convertido en un animal, entrar al santo reino de los cielos? Entonces, ¿qué deberían hacer para ser salvos? Únicamente pueden entrar al reino celestial aquellos que han cobrado la imagen y el rol de ser humanos. Tal como dice en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El único deber o el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero vivir la palabra de Dios no pueden hacer por nuestra voluntad, sino deberían acompañar la ayuda del Espíritu Santo. Y para recibir esta ayuda del Espíritu Santo deberían escuchar la palabra de Dios para conseguir la voluntad de Dios, y hay que ser redimido por la sangre preciosa del Señor. Ahora, hermanos, la razón por la que Jesús vino a este mundo y fue puesto en un pesebre fue para redimir y salvar a la humanidad que actúa como los animales, y para ser el alimento de la vida para nosotros. Jesús es el Verbo quien vino a este mundo en carne. Al mismo tiempo, dijo a sí mismo: yo soy el pan vivo. Si ven Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que el hombre come, el pan vivo que descendió del cielo, no significa comer el carne de Jesús. Qué horrible hacer así, ¿no? Entonces deberían interpretar espiritualmente: Jesús es el Verbo quien vino a este mundo en carne. Comer el pan vivo que descendió del cielo significa que guardar la palabra de Dios en su corazón. Tal y como nuestro cuerpo necesita de alimento para vivir, nuestro espíritu también necesita del alimento espiritual para vivir. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Si comemos y digerimos bien el alimento carnal, nos convertimos más sanos. Esto sucede igual espiritualmente. De acuerdo a lo bien que digieran este alimento espiritual, prosperarán nuestras almas. Y a medida que prosperan nuestras almas, podrán entrar a la roca de la fe y el espíritu completo. Y como sus almas son prosperadas, todas las cosas les seguirán bien y tendrán salud. Y el ser humano podía ahora recobrar su verdadero carácter, la imagen perdida de Dios, si nos alimentamos bien del pan vivo Jesús. Jesús fue puesto en un pesebre para que nos diéramos cuenta de este hecho. Amados hermanos, para conseguir la vida verdadera, liberándose de la vida como la bestia, hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, ¿en qué parte de Biblia se escribe el orden de Dios? En la Biblia, ¿sí? Ese orden de Dios pueden dividir en 4 partes. Son hacer, no hacer, cumplir y desechar.
Además de esto, hay numerosos mandamientos como estén siempre gozosos, orar sin cesar, den gracias en todo, no codicien, no odien, no se embriaguen, guarden el día del Señor, cumplan con su palabra, absténganse de toda clase de mal y desechan todo tipo de discusión. No debemos hacer lo que la Biblia nos dice que no hagamos. Y debemos hacer lo que nos dice que hagamos. Cumplir con aquellos que nos dice que debemos de cumplir. Pero hay muchos que confiesan con su boca, yo creo en Dios, temo a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Hay también quienes enseñan la palabra de Dios, pero ellos mismos no la cumplen. Y aún están los que cuando oyen que deben poner en práctica los preceptos de la Biblia, dicen, ¿cómo puedo cumplir con estos mandamientos? Es muy difícil ser cristianos. Nosotros también pensábamos así. Cuando escuchamos desechar el pecado, cumplir el día del Señor completamente, no deberían juzgar a los malos. Pero cuando vino el día de Copa del Mundial, en el domingo, siempre dudamos si continúa viendo la televisor o no. Pero dudar este punto es la prueba de no tener suficiente fe. Antes, a veces nos sentimos difícil vivir según la palabra de Dios, pero nuestro pastor principal siempre nos dijo que no es difícil vivir según la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir según la palabra de Dios? Yo les presentaré la manera de vivir según la palabra de Dios. Primero, si creen, es fácil. ¿Qué deberían creer? Deberían creer que vivir la palabra de Dios es posible. A medida que echa fuera el pensamiento carnal con fe, el pensamiento espiritual ocupará más y se darán cuenta de la manera por la inspiración del Espíritu Santo. Al escuchar que deberían guardar todos los mandamientos de Dios, vienen el pensamiento carnal pensando, ¿cómo puedo guardar tantas reglas? Pero aquí deberían quebrantar el pensamiento carnal con fe. Yo quiero presentarles la manera de pensar. Por ejemplo, pensamos, es seguro que Dios no nos ordena lo que es imposible hacer. Si Dios dijo que es posible, ciertamente será posible. Como Dios es bueno, seguro de que nos enseñará la manera de cumplirla. Así, una vez que desechen el pensamiento carnal, se ocuparán del pensamiento espíritu. ¿Cuál es? Por supuesto que no puedo transformarme por mi fuerza propia, pero el Espíritu Santo me dijo que me ayudarían. También Dios me prometió que me daría la gracia, la fuerza. Además, como pastor principal acumulado la justicia, puedo recibir la respuesta. ¿Qué pasaría si cambias su pensamiento así? Como nuestro Espíritu Santo se goza, nos da la esperanza. Pero aquí existe un punto muy importante. Es lo que el Espíritu Santo, que están en nuestro corazón, nos hace recordar la palabra y los testimonios que hemos escuchado. Sin embargo, supongamos que adormitan y con frecuencia durante el servicio no estudian la palabra de Dios, así que casi no han guardado la palabra de los testimonios. O a pesar que de escuchar, se lo olvidan o no hacen esto. Entonces, no se pueden recibir la inspiración del Espíritu Santo, aunque Él quiera ayudarles. Aquí podemos encontrar la razón por la que debemos orar sin cesar y armarnos con la palabra de Dios. ¿Ustedes podrán hacer bien? Ahora les daré unas preguntas para practicar. Supongamos que ahora tienen el pensamiento carnal como siguiente. ¿Yo podría ir a la Nueva Jerusalén? Como los que lo han experimentado ya saben, una vez que comienza el pensamiento carnal, continúan sin cesar. Empiezan a tener la razón por la que no podrán llegar allí. Piensan como lo siguiente. Nací con el carácter no tan bueno. Dicen que algunos han acumulado la bondad desde los antepasados, pero mi familia no han hecho así. Tengo corazón cambiante y mientras otros se sienten felices durante este retiro de verano, me encontré mucha maldad en ese momento. Parece que todos, excepto yo, se marchan bien. Siento como si retrocedieran solo yo. ¿Podrán ir a la Nueva Jerusalén?
Entonces, en vez de pensar así, ¿cómo estaría si piensan la siguiente? Tengo mucho antepasado, aunque existían algunos que cometían maldad, seguro que había otros que acumulaban la bondad también. Y lo que yo hago desde ahora es más importante que ellos habían hecho. Sobre todo, el amor de Dios y Señor y la justicia acumulada por pastor cubren toda mi maldad suficientemente. Sentir felicidad durante el letrero verano es la bendición, pero lo que encontré en mi maldad también es una gran bendición. Como lo encontré, ciertamente lo desecharé. Al meditar las palabras, la razón por la que me decepcioné es porque traté de comparar a mí mismo con los otros. Siento gracias que me permitió ver a mí mismo. Como estarían si piensan así, deberán recibir la esperanza y la fuerza, ¿no? Así, vivir la palabra de Dios no es difícil, solamente el pensamiento que nos hace pensar tales como no podemos hacer, será difícil, solo unos especiales podrán hacer esto, nos impiden a pensar más. Cuando nos ocurren este tipo de pensamiento, debemos confesar así: puedo obedecer, ya que Dios me mandó. No puedo hacer por mí mismo, sino por la ayuda del Espíritu Santo, y por la gracia de Dios podré hacerlo suficientemente. Pensando así, deberíamos marcharnos con fe. Deberían quebrantar el pensamiento carnal con fe para que podamos escuchar solo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, aunque parece que existe un montón de reglas en la Biblia, podemos resumirlos por los 10 mandamientos. Además, si cumplen el contenido de los mensajes, amor espiritual, los 9 frutos del Espíritu Santo y la bienaventuranza, pueden practicar la justicia apta de parte de Dios. Para lograr la santificación, solemos enfocarnos en las palabras: no cometan maldad, desechan pecados. Para esto, nuestro pastor principal dijo que si oran para sacar un pecado original, tales como odio, adulterio, envidia, astucia, etc., las otras características del pecado relacionadas con esto se podrán sacar a la vez. Es igual que se arrancan todas las patatas unidas si tratan de desenterrar una patata. Esto lo sucede igual al arrancar la patata dulce, los maíces, porque ellos se fue unidos por su raíz. También pasa lo igual al sacar el pecado. Les daré el ejemplo usando el carácter de pecado, odio. Supongamos que sacan el odio luego de orar fervientemente. Una vez que hacen así, otros caracteres también van debilitándose. Como no tienen odio, no aborrece a nadie aunque le molesta. Entonces, como no necesitan enfadarse, se disminuirán la ira. No hablarán de manera sarcásticas y se comportarán de manera mala. Si odian a alguien, es fácil tener mal sentimiento al ver lo que ha hecho a esa persona. Pero si sacan el odio, no necesitan tener mal sentimiento. También desaparecerá el juicio y condenación mala. Así, una vez que sacan el odio, otras maldades tales como ira, mal sentimiento, juicio, malas palabras, se sacarán a la vez. Una hermana que entró al Espíritu dio su testimonio en Mami Magazine. Ella trataba de hacer la mapa mental, observando y recordando todas sus palabras y pensamientos y comportamientos. Pongamos que ella se siente incómodo al escuchar unas palabras, pero esa hermana no oró diciendo: Padre, me ayuda a sacar este odio, sino trató de averiguar la razón por la que odia a esa persona. Y a través de ese proceso, ella podía desechar el odio más fácilmente. Y además, al momento que se esfuerzan para desechar este odio, ella se dio cuenta de que los otros caracteres de pecado se relacionan unos a otros al dibujar este mapa mental. Mientras hacían así, encontraban muchos caracteres del pecado si oraban por asuntos, y ya que los caracteres del pecado se conectan mutuamente. Entonces, espero que ustedes también se enfocan
solo una parte que es más débil para ustedes. Hasta que se den cuenta de sí mismos y desechan su maldad, espero que sigan esforzándose. Pero no les digo que no oren por las otras maldades para ser fiel a todas las cosas. A veces deberán orar por las almas, deberes y los otros caracteres del pecado. Pero una vez que se dedican de sacar ese carácter, un carácter, deben orar continuamente, aunque tarde más de unos meses o años, despertaron en la vida cristiana también, hasta que lo desechan por completo. A esa persona no tardará más de unos años para sacar un carácter de pecado. Ahora, hermanos, a medida que deseche esta maldad, será más fácil guardar el mandamiento de Dios. ¿Cuál es la razón por la que se siente difícil guardar la palabra de Dios? Es porque han hecho por sí mismos contrariamente a la palabra de Dios. Dentro de lo que han hecho existe la maldad, pecado, la fuerte autojusticia y el autoconcepto. Esos componen la costumbre antigua. Así que no se transforman a la vez, aunque escuchan y se dan cuenta de la palabra de Dios. Por supuesto, si guardan bien, podrán cumplir pronto. No obstante, como deberían dejar a sí mismos y renovar a base de la palabra de Dios, necesitan más tiempo. Pero cuando cumplan uno, dominar lo siguiente es más fácil. Entre más desechan la maldad y acumulan la bondad, aborrecen más el pecado y quieren vivir según la palabra de Dios. Nuestro pastor principal también dijo así. Yo quiero compartir lo que dijo nuestro pastor. Los que consideran difícil hacerlo pueden sentirse difícil cuando fueron los nuevos creyentes, pero los que están en el camino de entrar al Espíritu no se sienten tan difícil. Además, los que entran en el Espíritu nunca se sienten pesados, más bien sienten felicidad. Es decir, a medida que se acercan más a la bondad, se siente más fácil cumplir todos. Y los que están en el Espíritu pueden estar de acuerdo con esto. Hace unas semanas yo pude tener una conversación con una hermana. Ella asistió a nuestra iglesia por muchos años y por fin recientemente entró en estar sobre la locura de fe, pero ella me dijo que acerca de ella hay una hermana y ella siempre sentía una molestia con ella. Pero comparando con el pasado, su sentimiento y molestia cambiaron mucho porque antes, cuando aquella hermana hablaba mal contra ella, entonces sintió mucha molestia y también expresaba su molestia con su palabra y con su semblante. Pero después de estar sobre la roca y su sentimiento ha reducido mucho. Esos días se puede mantener su tranquilo y eso, el crecimiento de la medida de fe es una cosa tan feliz. Eso yo dije a aquella hermana, si puede entrar en el Espíritu, entonces no solo no sentir una molestia, sino también puede amar y puede ayudar a aquella hermana. Ella me dijo que puede tener más ángeles para entrar en el Espíritu. Y luego me dijo una palabra más. Antes ella nunca imaginaba que habría aquel mundo, es decir, y cuando obedecemos a la palabra de Pastor Principal, nosotros recibimos la bendición, aunque tenemos este conocimiento, pero sin cumplir esa palabra no podremos experimentar y entender profundamente. Pero cuando creemos y cambiamos, entonces algún día llegaremos a aquel nivel. Eso podemos amar hasta nuestros enemigos. Realmente podemos hacer así. Amados hermanos y hermanas en Cristo, y por último, si amamos a Dios y tenemos esperanza en el reino de los cielos, entonces practicar la palabra no será difícil. Creo que ustedes pueden sentir esas cosas. Por 35 años en la historia de Bamien. Además de este 2010 años, nosotros podemos sentir el amor del Padre Dios a través del Pastor Principal. Porque Pastor Principal lamento mucho
por los pecadores mortales. No solo sentir esta lamentación, sino también se sacrificó por sí mismo para dar la oportunidad otra vez. Aunque caía otra vez en pecado, además algunos estaban contra Pastor Principal y contra nuestra iglesia. No eran familia de Pastor Principal, no eran parientes de Pastor Principal. Pero Pastor Principal sintió lamentación y tenía de misericordia, y eso derramó muchas lágrimas. Mirando este amor, nosotros sentimos gran impresión y emoción y hicimos la determinación. Luego, podemos hacer una determinación de ir a la Nueva Jerusalén, ya que sentimos este amor tan grande y pudimos transformarnos. Pudimos hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes. Muchos miembros empezaron a orar después de la reunión de Daniel. Es decir, excepto la oración de Daniel, empezaron a orar personalmente. Y a veces sintió un desánimo porque podían hallar muchas maldades. Pero al ver el sacrificio de Pastor Principal, nosotros no podíamos darnos por vencido eso, y continuando en esa carrera, muchos han entrado en espíritu completo. Además, algunos miembros ponían la foto de Pastor Principal para mantener su determinación, porque al ver la foto de Pastor Principal podía recordar su determinación. Y hablaba con Pastor Principal mirando la foto y saludaba a él. Este anciano pudo entrar en espíritu muy rápidamente. Al oír este testimonio, yo también era así. Yo también marchaba así. Pero se ha mudado hasta ahora. Entonces, espero que pueda empezar otra vez en este aniversario. Amados hermanos, gracias a Pastor Principal nosotros entendemos y sentir el amor del Padre, el amor del Señor, y gracias a eso ahora tenemos la esperanza de la Nueva Jerusalén. Con este ánimo podemos marchar para el espíritu completo. ¿Sí? Y si amamos a Dios y tenemos esperanza en el reino de los cielos, podemos vivir según la palabra del Padre. Entonces, gracias a Pastor Principal hemos cambiado. Entonces, ¿cómo Pastor Principal pudo cambiar? Quiero compartir una confesión de Pastor Principal. Aquí, no soy yo, sino el Pastor Principal. Cuando yo era nuevo creyente, no sabía mucho del reino de los cielos. Solamente obedecía a su palabra porque estaba tan agradecido por la gracia de Dios y que me había sanado y porque le amó mucho. Más que yo, ustedes han aprendido muchas palabras sobre el reino de los cielos y sería más fácil para obedecer. Dios nos mandó estas palabras no para cargar a nosotros. Si ama a Dios realmente y tiene la esperanza en el reino de los cielos y en la gloria celestial y los galardones, no será difícil guardar y obedecer a los mandamientos. No guardarlos es difícil. Para mí, guardarlos es demasiado fácil y medio felicidad y gozo. Porque el Padre Dios nos ama y salva, dándonos a su único Hijo y ha preparado el reino de los cielos. La palabra de Dios es su voluntad y el corazón. Pues obedecerla es mi gozo y felicidad. También cuando obedecemos, recibimos la bendición. Desde cuando yo era nuevo creyente, cada vez que conocía un nuevo mandamiento, inmediatamente obedecía. Si no podía hacer algo inmediatamente, tomaba nota y oraba. Entonces podía descartarlo a corto plazo. No puede obedecer porque no lo quieren. Y es difícil de obedecer porque aman al mundo más que a Dios. Y así Pastor Principal dijo. Pastor Principal nunca se olvidó de la gracia que recibió. Eso nunca se mutaba. Después de conocer al Señor, aunque ya pasó más de 40 años, siempre vivía con agradecimiento todos los días. Es decir, todo lo que dijo Dios Padre y Pastor Principal lo gustaba y por lo que obedeció y entró en el espíritu completo. Más allá del espíritu completo, profundizó en el mundo espiritual más profundo. Además, Pastor Principal nos dijo que Dios Padre no nos dio este mandamiento para cargarnos. Es decir, nosotros podemos entender por qué Dios Padre nos dio los mandamientos.
no para cargar a nosotros. Hermano, porque algunos de ustedes son padres, tienen sus hijos. Los padres esfuerzan mucho a sus hijos. Estudian mucho y limpia y pórtate bien, etcétera, etcétera. ¿Para qué obligamos esas cosas a nuestros hijos? ¿Para cargar? Creo que no. Creo que los padres quieren que sus hijos puedan tener una vida próspera. Eso, aunque a veces no quiere hablar nada más, pero para enseñar bien a sus hijos y así obligan muchas cosas. Nuestro Padre Dios también. Es decir, como los hijos de Dios Padre, nosotros debemos cumplir los deberes, por lo que Dios Padre nos obliga a muchas cosas. Además, Dios Padre nos dice que no debemos hacer algo para que podamos evitar el infierno y tribulación. También nos manda algo, porque cuando obedecemos podemos ir al reino de los cielos y también recibimos la bendición de esta tierra y prosperidad y salud. Los padres naturales también, cuando aman a sus, los hijos naturales también obedecen a sus padres cuando aman a sus padres. Y así también nosotros si amamos al Padre y a nuestro Señor que murió en la cruz, entonces obedeceremos la palabra. No será difícil. Amados hermanos, el Hijo precioso del Padre Dios nació en el establo y se puso en el pesebre. Entendiendo esto, nosotros debemos honrar al Padre Dios con un corazón sincero y debemos asemejarnos al corazón de Dios Padre. Hermanos, viviendo en esta tierra, nuestro Señor ya sabía quién era desde el nacimiento. Lucas capítulo 2, versículo 49. Y la familia de Jesús subió a Jerusalén para conmemorar la fiesta. Y María y José, y en el camino de vuelta de Jerusalén, no sabía que Jesús no estaba con él. Y eso volvió a Jerusalén para buscar a Jesús. Y vio una escena tan maravillosa, porque aquel momento Jesús solamente tenía 12 años de edad, pero hablaba con los intérpretes de la ley en la sinagoga. Y los fariseos y intérpretes de la ley se sorprendieron porque la respuesta de Jesús era tan sabia. Eso José y María vino a Jesús y Jesús dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aunque delante de Jesús había Padre natural, José, pero ahora Jesús no dijo Padre como José, sino el Padre Celestial, nuestro Dios Padre, porque Jesús no es el hijo de José. Jesús ya sabía que Él había venido a la tierra para cumplir la voluntad de Dios Padre. También ya sabía que algún día moriría en la cruz para cumplir la salvación. Y eso, desde la niñez, preparaba su ministerio público. Hasta tener 30 años viviendo con sus padres carnales y obedecieron a José y María, pero el mayor tiempo y siempre preparaba. Además, estudiaba mucha palabra y estudiaba la Biblia Antiguo Testamento. Aunque ya sabía todo, estudiaba para llenar la justicia. Además, viviendo con otras personas y con vecinos, con sus hermanos, y podía entender sobre la vida, sobre los corazones de la gente. Y así por 30 años preparó su vida pública. Algunas personas piensan que Jesús trabajaba como carpintero ayudando a José, pero no tiene sentido porque María y José son buenos y son obedientes. Eso ellos también ya sabían el motivo de la vida de José, por lo que no forzaba a Jesús a trabajar como carpintero. Eso cuando tenía 30 años de edad, Jesús empezó su ministerio público y extendió su mano a los enfermos y los sanaba.
sanaba. Y muchos enfermos vinieron, y muchas almas vinieron a Jesús. Y eso Jesús no tenía suficiente tiempo para dormir y descansar, por lo que a veces debía dormir en el fondo del barco. Después de orar trasnochando, y luego durmió un poquito y desde madrugada, y debía predicar delante de muchas almas. Cuando los enfermos recibieron la sanidad divina, y cuando se convirtieron y sintió la felicidad y gozo, como le dije hace un rato, sintió gran lamentación y misericordia para los pobres y enfermos. Eso un día ofreció una oración en Getsemaní al Padre Dios, y eso quiero compartir este contenido de la oración de Jesús. El título es en Getsemaní: Padre, 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 mi amado Padre. Tan solo llamar al Padre puedo tranquilizar mi corazón. Pero sentir que este lugar es muy diferente del cielo de la gloria. A veces estoy ansioso, a veces lamento, a veces me duele el corazón y necesito tu consolación. Así, la conversación contigo me consuela. Padre, mi corazón espera mucho y mis ojos para las almas están llenos de amor. Algunos entienden este amor, pero algunos no. Sin embargo, entiendo tu corazón y la razón por qué me enviaste acá, pues hoy también hago todo lo posible para que todo el mundo sepa el amor del Padre. Y así, nuestro Señor Jesús entendió el corazón del Padre y hizo todo lo posible y con el corazón sincero cumplió su ministerio. Todo su tiempo, todo su corazón y ofreció para las almas. Pero como una confesión de Jesús, algunos entendían su corazón, pero algunos no. Jesús sanaba a muchos enfermos y hacía lo bueno, solamente lo bueno. Pero rabías y fariseos y muchos sacerdotes odiaron y tenían envidia. Eso quería matar a Jesús. Porque ellos mismos no podían mostrar el poder de Dios, pero Jesús lo hacía por causa de celos y envidia. Ellos querían matar a Jesús. Además, con sus autoconceptos no podían entender la palabra de Jesús y eso cerraron sus oídos. Además, ellos dijeron que Jesús era endemoniado. A pesar de que ellos querían matar a Jesús, pero gracias a la provisión de Dios Padre, ellos no podían hacer nada. Pero en el momento adecuado, Dios permitió eso. Jesús fue arrestado y murió en la cruz. Es decir, Jesús fue protegido y fue arrestado en la providencia de Dios Padre. Amados hermanos, además, Jesús vivió como pobre toda la vida, abandonó toda la gloria del cielo y vino a esa tierra y nació en un establo. No solo en su nacimiento, sino también toda la vida tenía la vida tan pobre. Aunque esos días en Corea del Sur y casi nadie dormirá en la calle, por supuesto algunos voluntariamente duermen en la calle, pero gracias al sistema de bienestar y nosotros, los pobres, también pueden tener una habitación mínima para dormir. Pero Jesús no tenía una habitación, ni una habitación. Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, Jesús le dijo, las zoras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Para Belzar debía viajar por muchos lugares. Eso no tenía su propia habitación. Eso no tenía muchos vestidos buenos. Cuando fue arrestado, su vestido era muy viejos. También tenía solamente unas sandalias. Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Era uno con Dios, Dios mismo, el Creador. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Juan capítulo 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir,
decir, nuestro Señor Jesús es el Señor de toda la criatura. Pero ¿por qué tenía la vida pobre? Es para nuestra bendición. No por la falta de poder. Tenía vida pobre. Si realmente hubiera querido, entonces habría podido tener una vida tan abundante. Él pudo cambiar del agua en vino. También pudo dar de comer a más de 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados. También Pedro pudo sacar una moneda de la boca de pescado gracias a Jesús. Si Jesús hubiera usado su poder para sí mismo, entonces habría podido tener una vida tan abundante. Por ejemplo, cambiando del agua en vino, podían vender. Además, el mar de Galilea y el tiempo era muy variable, por lo que los pescadores no podían adivinar el tiempo y el clima. Eso, en aquel momento, si Jesús hubiera enseñado, adivinando el tiempo, y luego, si hubiera recibido una comisión, entonces habría sido gran rico. Pero hermanos, quizás sabemos que Jesús no hacía nada así. Es decir, si hubiera querido, entonces habría tenido mucho dinero. Pero ¿por qué Jesús eligió la vida pobre en esa tierra? Para redimir a nosotros de la pobreza. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es el origen de la riqueza y abundancia, pero gracias a Él nosotros nos liberamos de la pobreza y recibimos la bendición de la riqueza. Entonces, ¿desde cuándo los seres humanos sufrían de pobreza? Desde al principio de creación del mundo no había pobreza. En el huerto de Edén solamente había abundancia porque los frutos producían los frutos. Eso la gente y solamente comía de fruto. Pero después de desobediencia y pecado de Adán, toda la criatura recibió la maldición juntos. Desde aquel momento la tierra empezaron a producir espinos y cardos y la tierra ha sido estéril. Por lo que con el sudor nosotros podíamos cosechar. Es decir, la pobreza también era por causa de la desobediencia de Adán. Por eso la pobreza no es el pecado. Pero debido al crimen, debido al pecado, ha sido pobre. Pero la pobreza no es pecado, por lo que Jesús no necesitó derramar la sangre para redimir de pobreza. En lugar de derramar sangre, Jesús vivió como pobre por sí mismo. A pesar de esto, y algunos cristianos tienen gran malentendido, pensando que no debemos pedir la bendición financiera a Dios Padre. Pero esto no tiene sentido. La voluntad de Dios es prosperidad de los hijos de Dios Padre, y eso, gracias a Dios Padre, debemos recibir la bendición financiera. Y eso, pedir la bendición financiera, es la voluntad de Dios Padre. En la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel, los profetas de Dios siempre tenían la vida abundante. También debemos recibir la bendición para ayudar a los pobres y también para glorificar a Dios Padre. A pesar de esto, ustedes no deben desanimarse porque son pobres. La prosperidad es la voluntad de Dios Padre. Pero lo que quiere darnos la bendición no es la bendición financiera sola, sino Dios Padre quiere cambiar a nosotros y quiere ampliar nuestro corazón y limpiar. Es decir, la prosperidad del alma es el primero. Es decir, antes de recibir la bendición financiera, nosotros debemos prosperar nuestra alma, porque es la bendición verdadera. Pero algunos no han recibido la bendición financiera por causa de algunas razones. Por ejemplo, algunas personas no quieren circuncidar su corazón, solamente pedía la bendición financiera y luego se han mutado. Y algunos han recibido la bendición financiera solamente y luego ha sido orgullo y perdió su dinero.
En este caso, tal personas, la bendición financiera no podía ser bendición verdadera. Para recibir la bendición, tal personas debía abandonar su codicia y avaricia primero. Es decir, tal personas podían abandonar su codicia y avaricia gracias a la pobreza. Gracias a bancarrota, ellos podían darse cuenta y podían abandonar la codicia y avaricia. Por lo que, para tal personas y bancarrota ha sido bendición. Algunas personas no podían recibir la bendición financiera porque necesitaba un tiempo lleno de justicia y esta persona debe esperar con paciencia. Y en otro caso, algunos malgastan mucho su dinero, por lo que no podía ahorrar mucho dinero. Es decir, innecesariamente gasta demasiado dinero. Tal personas y no tiene sentido la bendición de parte de Dios. Por lo que para recibir la bendición financiera deben cambiar de idea, cambiar de costumbre, es decir, deben rellenar su deficiencia del cuerpo. Hermanos, es decir, Dios Padre siempre quiere darnos el mejor. Cuando pedimos a Dios, a veces Dios Padre nos da expresamente, pero a veces retarda la respuesta para que podamos preparar una vacía de corazón. Pero hermanos, debemos recordar, el pensamiento de Dios es más alto que nuestros pensamientos. Por lo que, en todas las cosas debemos agradecer a Dios Padre y debemos reflexionarnos a nosotros mismos para cambiar más rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos recibir la bendición financiera? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 11 dice: Pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Los padres naturales también quieren dar buenas cosas y quieren dar lo que pedía a sus hijos. Nuestro Padre Dios también siempre quiere dar todas las cosas que sus hijos pedían con fe. Eso para recibir la bendición financiera debemos abandonar la codicia y avaricia. Es decir, no debemos pedir la bendición financiera para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué usted pide la bendición financiera? Usted debe preguntar a sí mismo. Deben pensar en la respuesta, entonces puede sentir el corazón verdadero. El que tiene fe espiritual, ¿a dónde usará su dinero? Para comprar las cosas de lujo, sino para ayudar a las viudas, y para construir el santuario, también para la misión mundial. Eso, y tal persona podría recibir la bendición financiera con su petición y usar su dinero para el reino de Dios Padre, y así pueden atesorar el galardón en el cielo. Pero los codiciosos pedirán y usarán su dinero para su propia gloria. Por ejemplo, algunos quieren ganar mucho dinero para comprar sus cosas. Si pudiera ganar mucho dinero, entonces usaría todo el dinero para sí mismo. Por ejemplo, compraría un nuevo coche o nueva casa, aunque su coche no tiene problema, y viajará por varios países. Por supuesto, y ya que tiene mínima fe, y daría diezmo y ofrenda a Dios, pero daría la mínima cantidad a Dios Padre, luego usaría y otros dineros, restos, para sí mismos. Es decir, sería tacaño. Eso por fuera. Y dirá que guardaría los mandamientos. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo natural, por lo que para mantener nuestra vida carnal debemos usar nuestro dinero para nosotros mismos. Pero lo que quiero decir es que ¿a dónde y en dónde ponemos nuestro corazón? En otro caso, algunos no usan su dinero para sí mismos, pero usan su dinero para su familia.
para sus hijos. Pero lamentablemente, y pide a Dios para su familia, para su hijo, pero no quiere usar el dinero para la iglesia, para el reino de Dios. Es decir, por sí mismo parece que no tiene corazón de avaricia, pero todavía no puede amar a Dios en primero, sino y su corazón ha estado en su hijo, en su familia primero. En otro caso, algunos no quiere comprar nada, no quiere tener nada, pero quiere ahorrar, quiere ampliar su riqueza. También quiere ampliar su negocio. Es decir, su hobby, pasatiempo, y su gusto es ampliar su negocio. Esto también no tiene sentido para el reino de Dios, hermanos. Entonces, ¿solamente debemos usar nuestro dinero para el reino de Dios? Ustedes no deben pensar así. Para mantener nuestra vida natural, también debemos usar nuestro dinero, pero lo más importante es nuestro corazón. ¿Con qué corazón, con qué motivo están pidiendo la bendición financiera? ¿Para divertirse? ¿Para ser más judío? Entonces, Dios Padre no puede dar la bendición. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos para nuestros deleites, entonces, ¿cómo pide Dios Padre dar la bendición a nosotros? Porque debido a esta bendición, podría caer en el pecado otra vez. Eso debemos pedir para el reino de Dios. Pero debemos chequear profundamente nuestra petición, nuestro corazón. Por fuera podemos pedir para el reino de Dios, pero por dentro podríamos pedir para nosotros mismos. El que pide para el reino de Dios no violará la ley, no engañará, no robará de nadie. Además, no será dividido su corazón. Y, por ejemplo, si realmente pide para el reino de Dios, entonces no tendrá pensamiento ocioso en medio de oración. Por ejemplo, algunos tienen pensamiento ocioso en medio de oración para su negocio o en el servicio, oyendo la palabra de Dios. Está pensando en negocio. Entonces, la persona, ¿cómo se puede decir que están pidiendo para el reino de Dios? Algunas personas no tienen suficiente capacidad, pero confiando en Dios Padre y ahora ha tenido gran éxito en su negocio. Por ejemplo, un hermano hizo una determinación de confiar en Dios Padre solamente porque no tenía una confianza en sí mismo. Y eso pedía solamente la gloria de Dios. Y eso trabajaba en su empresa solamente para glorificar a Dios Padre. Ya que tenía ese tipo de corazón, no violaba ninguna ley nacional. Eso, aunque tenía mucha oportunidad de ganar mucho dinero, pero solamente quería glorificar a Dios Padre. Eso, y para él, y la obra de Dios era primero. Eso siempre compensaba con fe, aunque tenía mucha oportunidad de ganar mucho dinero. Pero para orar en la oración de Daniel, para participar en el evento de la iglesia, él abandonó aquella oportunidad. Gracias a esta obra, Dios Padre estaba con él y eso mostró gran obra. Y un día, él debía participar en un evento de la iglesia, pero el mismo día había un picnic en su empresa. Además, que el evento de la empresa era tan grande, por lo que este hermano debía trabajar para su empresa, debía organizar muchos horarios de esa empresa. Él trabajaba para esta empresa también, pero lamentablemente debía participar en el evento de la iglesia en el mismo día. En su corazón, él quería glorificar a Dios Padre, quería participar en el evento de la iglesia. Eso, para participar en el evento de la iglesia, oró a Dios muy ardientemente y para abrir una posibilidad de participar en el evento de la iglesia. Y maravillosamente, en aquel día, llovió inesperadamente y eso, el picnic, fue cancelado. Eso, este hermano pudo venir a la iglesia con corazón tan feliz. Así, gracias a varias experiencias, y también este hermano tenía gran éxito en su trabajo en la empresa y eso pudo glorificar a Dios Padre, hermanos.
Este hermano pidió la bendición financiera, pero para la gloria de Dios Padre, por lo que no violó los mandamientos con su codicia y avaricia. En la empresa siempre se preocupaba y se concentraba en la palabra de Dios Padre y eso oía muchas palabras. Ustedes y yo también. Supongamos que nosotros estuviéramos en el lugar de Dios Padre, entonces nosotros también quisiéramos bendecir a este hermano. Eso, la segunda manera de recibir la bendición es prosperar nuestra alma. Aunque pedimos la bendición financiera, no recibiremos la bendición incondicionalmente, porque hay un requisito. Juan capítulo 1, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora leemos juntos, otra vez, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y así Dios Padre dijo en la Biblia, para recibir la bendición financiera y para tener la salud, debemos prosperar nuestra alma primero. En resumen, en pocas palabras, nosotros debemos vivir conforme a la palabra del Padre y debemos asemejarnos al corazón de Dios. Si prosperamos nuestra alma, podemos tener una bendición financiera y tendremos la salud. Y en tercero, para recibir la bendición financiera, debemos sembrar. Galatas capítulo 6, versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que quiere cosechar sin sembrar es igual que ignorar a Dios y la ley de Dios. Los agricultores también, para cosechar, deben sembrar. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si un agricultor, supongo que un agricultor tenga 100 metros cuadrados, pero sembraba 10 metros cuadrados, entonces cosechará solamente los frutos de 10 metros cuadrados. Aunque tiene mucha fe, para cosechar mucho, deben sembrar. Si siembra escasamente, escasamente segará. Por eso, si entra en el Espíritu, entonces ya tiene buena tierra, por lo que no perderá nada y cosechará 30 veces, 60 veces, 100 veces. Pero si siembra muy escasamente, entonces, aunque recibió 30 veces, 60 veces, no recibirá gran bendición. Por lo que nosotros en una parte debemos crecer en nuestra verdadera fe, pero en otra parte también debemos pensar en nuestra fidelidad y ofrenda, y etcétera, etcétera. Además, si a veces Dios Padre retarda nuestra bendición, en este caso, y si esperamos con paciencia, podemos cosechar más abundantemente. Por ejemplo, los frutos de soja necesitan muy poco tiempo para crecer, pero ginseng y algunos frutos necesitan muchos años para cosechar. Así, cuando pedimos una respuesta tan grande, a veces Dios Padre retarda eso y debemos esperar con paciencia y sembrar continuamente. Además, más que la cantidad de dinero, nuestro corazón es más importante. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos son pobres, por lo que dice que no tienen nada que sembrar a Dios. Pero la Biblia no dice sobre la cantidad de dinero. Por eso dice, el que siembra generosamente también segará. Esto no dice la cantidad de dinero, sino el corazón. Dios Padre puede leer nuestro corazón. Porque con qué tipo de corazón, con qué tipo de amor sembramos, Dios Padre lo sabe. En Marcos capítulo 12 hay una viuda que sembraba solamente 2 blancas. En aquel tiempo, las viudas no podían ganar dinero, por lo que eran pobres. Aquel momento Jesús estaba delante del santuario y miraba que mucha gente sembraba. Aunque muchos ricos sembraban mucho dinero,
pero Jesús no decía nada. Pero esta viuda sembraba 2 blancas. Jesús dijo que ella sembraba más que nadie. Ahora no podemos calcular exactamente cuánto dinero ella sembraba, 2 blancas, pero si calculamos vagamente, creo que ella sembraba sobre $1. Solamente $1 sembró aquel momento. Una hermana me dijo que, pastora, un día yo quería sembrar a Dios Padre y eso, en mi bolso solamente había $1, por lo que yo no pude sembrar por causa de vergüenza. Eso yo dije a ella, hermana, no importa la cantidad de dinero, y lo más importante es el corazón tuyo. Eso, y si sembramos con nuestro corazón sincero y con amor, entonces Dios Padre aceptará y nos bendecirá. Esta viuda también, aunque no tenía mucho dinero, pero sembró todo lo que tenía. Eso, y nuestro Jesús leyó su corazón y eso dijo que más que nadie esta viuda sembró más. Hermanos, excepto esta viuda que sembraba 2 blancas, hay varios ejemplos. Por ejemplo, Cornelio ayudaba a sus vecinos y su familia, su pariente recibieron salvación. Y Dorca y ayudaba a muchas viudas y eso murió, pero resucitó. Con estos ejemplos, nosotros podemos entender que Dios Padre siempre quiere dar, siempre nos ha dado más que nuestra ofrenda. Y es decir, si sembramos algo con nuestro corazón, podemos cosechar sin falta. Es decir, se abrió. El camino de bendición financiera es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eso, entendiendo este corazón de Dios Padre, ustedes deben recibir esta bendición financiera abundantemente. Amados hermanos, quiero decir la conclusión. Hoy yo dije la providencia, porque Jesús nació en establo y se puso en pesebre. Jesús, el Hijo de Dios, pero nació en establo y se puso en pesebre porque Él era comida para seres humanos, porque que era como animales. Gracias a Él nosotros recuperábamos la imagen de ser hombre, como los hijos de Dios Padre. Eso también para vivir conforme a la palabra de Dios Padre, nosotros debemos quebrantar primero los pensamientos de la carne. También, si sacamos una maldad, entonces podemos sacar otras maldades juntos. También a medida que nos despojamos de maldad, podemos vivir según la palabra de Dios Padre más fácilmente. También si amamos a Dios Padre y también si tenemos la esperanza en el reino de los cielos, será más fácil para vivir conforme a la palabra de Dios Padre. También yo expliqué por qué Jesús vivió como pobre en esa tierra. Es decir, para eliminar a nosotros de la pobreza, Él vivió como pobre. Eso para decir la bendición financiera. Primero debemos abandonar la codicia y avaricia. También debemos prosperar nuestra alma y también debemos sembrar. Hermanos, desde el nacimiento hasta la muerte, Jesús vivía pobre. También sufrió mucho. ¿Para quién? Para nosotros. Aunque su vida no era fácil, pero cada vez que veía el cambio de la gente, Él recibió la consolación. Pero ninguno podía entender el corazón de Jesús. Eso Jesús oraba a solas por muchos días, por muchas noches. Eso, la oración a Dios, era el tiempo que consolaba a Jesús. Todo el día evangelizaba, pero una noche lluviosa, a solas oraba a Dios. Yo quiero compartir esta compasión de Jesús. Padre, ahora te doy gracias derramando lágrimas. Aunque algunos me abandonaren en este mundo, pero algunos evangelizarán para mí. Y algunos serán perseguidos conmigo y te darán gloria a través de mí. Padre, tú no me abandonas y estás conmigo cuando sufro del dolor. Ahora tengo que ofrecer mi cuerpo y sufro mucho para el Padre y para las almas. Pero estoy agradecido porque hay uno que conoce a mí.
Como conozco al Padre, así también hay uno que conoce a mí. Padre, gracias. Padre, gracias. Desde antes del tiempo he estado con el Padre y estaba en el seno de la gloria del Padre, pero me enviaste a esta tierra para las almas. Ahora tú sabes muy bien que estoy en medio de frío, hambre y dolor. Pero estoy agradecido al Padre porque ahora puedo derramar las lágrimas del amor para el Padre y para las almas. Para volver al Padre, Jesús debía morir en la cruz. Es decir, esperaba a Él la muerte en la cruz, pero con agradecimiento cumplió la vida. En el sermón próximo se explica sobre el sufrimiento de la cruz. Amados hermanos y hermanas en Cristo, espero que usted pueda entender la bendición a través de Jesús y por el cual nosotros debemos recuperar nuestro deber de ser humanos y debemos estar en la gracia del Señor Jesucristo. Y eso espero que usted pueda gozarse de la bendición física y espiritual para glorificar a Dios Padre. Lo espero en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. 우리의 구세주가 되게 하시며 많은 이와 같은 고통과 이와 같은 것들을 감당하시면서도 힘들다 하지 아니하시고 우리를 위해 구원의 길을 열어주시게 하심에 감사합니다. 이 사랑을 우리 마음에 깨달아서 이제는 말씀대로 정령에 즐거이 행해 나가며 또 이와 같이 무수의 축복을 받아 나갈 수 있도록 역사하여 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora decimos la oración para los enfermos. Coloque en su mano en la parte adolorida. O si no están enfermos, por favor, coloque en su mano, en su pecho y reciba esta oración por fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesto el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la polio, parálisis, artritis y hernias a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor vago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que está débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea liberada y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y espalda
perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia, fuera y santo, a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancias tóxicas o venenosas. Reven los nervios, las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Aumentales la fe y la esperanza y el amor, que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de Evangelio. Protegerlos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes, y a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.